Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Cats and Yarns. Hoy vamos a aprender el punto pequeños abanicos, una de las muchas variaciones que podemos encontrar en la familia de puntos abanico. La semana pasada hicimos un pequeño video hablando de las generalidades de esta familia. Si no lo vieron, les dejo por acá el enlace para que puedan repasar conceptos. El punto que aprenderemos hoy es un punto fácil, delicado y súper versátil, ideal para darle textura y elegancia a tus proyectos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Para construir este punto, primero se teje la cadena base, luego una carrera fundacional que genera la estructura, los cimientos para el resto del tejido. Para la cadena base se deben de tejer un número par de cadenas. Voy a usar este hilado de grosor intermedio recomendado para ganchillos de 5 milímetros y haré una muestra de 26 cadenas, así que comienzo haciendo mi nudo deslizado. En este punto les debo recomendar que, porque el tejido queda apretado, la cadena base debe ser tejida floja. Si ven que no pueden controlar la tensión que ejerce, les conviene usar un ganchillo 1 o 2 números más que el que les pide el patrón. Entonces, en vez de uno de 5, voy a usar este que es de 6,5 milímetros para que vean cómo queda. Ajusto el nudo deslizado en el ganchillo y hago las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Ahí tenemos nuestra cadena. Y estamos en condiciones de retirar el ganchillo y usar el de 5 milímetros, que era el original, el tamaño original para hacer esta muestra. Para tejer la carrera fundacional, la que arma la base para el resto del tejido, debemos de picar en la cuarta cadena contando desde el ganchillo y tejer en ella un punto bajo, 2 cadenas al aire y un punto bajo en la misma cadena. Esta secuencia es lo que arma nuestro abanico. ¿Sí? A ver si lo logramos ver bien cómo queda armado este abanico. ¿Ven? Un punto bajo, 2 cadenas al aire, un punto bajo. Ahora lo que hacemos es saltar la próxima cadena y en la siguiente vuelvo a tejer la secuencia del abanico. Un punto bajo, 2 cadenas al aire y en la misma cadena un punto bajo. Esta secuencia se va a repetir y repetir hasta llegar al final, hasta las últimas 2 cadenas. Hagamos uno más. Saltamos la siguiente cadena y en la siguiente tejemos un punto bajo, 2 cadenas al aire y un punto bajo en el mismo lugar. Lo que vamos a hacer es avanzar en forma rápida con el tejido y nos vamos a encontrar al final cuando nos falten 2 cadenas. Llegamos al final, nos restan 2 cadenas. Lo que hago es saltar la cadena siguiente, esa, y en la última tejo
un punto medio alto. Me quedan 3 lazadas, engancho y cierro las 3 juntas. Con esto terminamos la carrera fundacional y estamos en condiciones de empezar con la carrera 1. Para comenzar con la primera carrera, tejo 2 cadenas que cuentan como un punto medio alto y giro mi tejido. Luego voy a hacer en el próximo espacio de 2 cadenas, allí, en el medio del abanico, mi secuencia. Un punto bajo, 2 cadenas al aire, un punto bajo. O sea, sobre el abanico de la fila anterior es que yo hago el abanico de esta nueva fila. ¿Ven? Están en columna. Ahora lo que hago para continuar es, voy al siguiente espacio de 2 cadenas, al medio del siguiente abanico y en él tejo mi siguiente abanico. Un punto bajo, 2 cadenas, un punto bajo en el mismo espacio. Y así genero la siguiente columna. Vamos al siguiente. Tejo un punto bajo, 2 cadenas, un punto bajo, todo en el espacio de 2 cadenas que forma el abanico anterior, el abanico de la fila anterior. Esta secuencia se va a repetir hasta el final, así que vamos a avanzar y nos encontramos allí. Bueno, acá estamos, llegamos al final, tejimos mi último abanico de esta fila y me resta hacer en la cadena de giro de la fila anterior, en esa, un punto medio alto para finalizar. Con esto terminamos la carrera 1. De acá en más, cada carrera que yo debo de realizar es repetir la carrera 1 hasta alcanzar la medida del patrón, hasta alcanzar el alto que necesito. Avancé un poco más para que vean cómo queda la trama y les quiero dar unos consejos. Lo primero, para que tu tejido quede plano y prolijo, te recomiendo mantener las cadenas de separación consistentes entre los puntos bajos. Así cada abanico quedará bien ubicado sobre el abanico de debajo de la carrera anterior. Y recuerda, como ya les dije al principio, teje la cadena base bien floja porque este punto es bastante apretado y si no el tejido tiende a curvarse. Comparemos ambas muestras. La blanca la hice usando el ganchillo de 5 milímetros. ¿Ven que la cadena base está curvada? En cambio la celeste, que cambié el ganchillo, el tamaño de ganchillo, está mucho más floja y no quedó tan curva. Espero que te haya gustado este tutorial. No te pierdas la próxima entrega donde aprenderemos a bloquear Granny's Squares. Y recuerda que si quieres apoyarnos, puedes suscribirte al canal, activar la campanita, darle me gusta al video o compartirlo con alguien. Gracias por estar del otro lado y como siempre, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.